La noticia corrió como pólvora en el Estado de México. Juana Ivette Ledesma, la mujer que hasta hace unos días atendía casos en el Ministerio Público de Tultitlán, fue detenida por su vínculo con uno de los hombres más temidos de Ecatepec, Alejandro El Choco, líder de la Choquiza. No era solo su pareja sentimental. Según las investigaciones, era también su cómplice silenciosa. La escena de su captura parecía sacada de un guión de traición interna. La funcionaria, vestida de civil y sin imaginar la magnitud del operativo, fue sorprendida en calles del Valle de México. En cuestión de minutos pasó de servidora pública a sospechosa de infiltrar información confidencial, carpetas de investigación, movimientos de cateos y hasta planes de seguimiento que, en teoría, estaban diseñados para frenar a la misma organización que ella ayudaba a proteger. En la colonia San Mateo, Cuautepec, las autoridades documentaron bienes que revelan mucho más que un vínculo amoroso. Vehículos de gama media y alta, armas cortas, documentos con sellos oficiales y propiedades bajo investigación aparecieron ligados a su nombre. Los investigadores la describen como pieza estratégica, no por empuñar un arma, sino por abrir puertas desde dentro de la institución encargada de perseguir el delito. La indignación creció al confirmarse que la joven no era una infiltrada cualquiera, sino una servidora pública de confianza, alguien que se suponía debía representar a las víctimas y velar por la justicia. En su escritorio se atendían denuncias, pero en la sombra se habrían filtrado detalles que ayudaban a la Choquiza a escapar de la mira de policías estatales y federales. Este contraste encendió la indignación ciudadana. ¿Cuántos más en la Fiscalía del Edomex trabajan en la doble nómina de la legalidad y el crimen? Y mientras ella caía, su pareja ya vivía el otro extremo del poder judicial. Alejandro El Choco fue trasladado al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, bajo un despliegue que parecía una película de guerra. Camionetas blindadas, decenas de efectivos armados y un convoy que recorrió kilómetros bajo vigilancia aérea marcaron su ingreso al penal más temido del país. El Altiplano, conocido por encerrar a capos como El Chapo Guzmán, recibió a su nuevo inquilino mexiquense. Los custodios lo escoltaron por los pasillos de máxima seguridad, donde cada movimiento es grabado, cada puerta se abre con múltiples candados y el aislamiento es prácticamente total. Para los expertos, el mensaje es claro. El Choco dejó de ser un problema local de Ecatepec para convertirse en un objetivo federal de alto riesgo. La narrativa de ambos movimientos, ella detenida por corrupción desde dentro, él aislado en el penal más blindado del país, representa un doble golpe que sacude no solo a la Choquiza, sino a la confianza en las instituciones. Una pareja que en apariencia vivía entre el amor y el barrio, terminó convertida en ejemplo de cómo el crimen organizado penetra hasta las oficinas del Estado. El eco social fue inmediato. Vecinos de Ecatepec compartieron la noticia en grupos de Facebook, algunos incrédulos, otros señalando que siempre se supo que el grupo tenía protección de alguien arriba. Mientras tanto, en redes nacionales, la captura de Juana Ivette y el traslado de su novio al Altiplano se viralizaron como la caída simultánea del músculo y la mente de la Choquiza. El nombre de Juana Ivette Ledesma no estaba en el radar nacional hasta hace unos días. Para la mayoría de los vecinos de Tultitlán, era una funcionaria más que entraba temprano a la fiscalía y cumplía con el uniforme de rutina. Pero detrás de esa imagen de servidora pública, se escondía lo que hoy las autoridades llaman un eslabón clave en la cadena de corrupción de la Choquiza. Su cargo no era menor. Trabajaba en el Ministerio Público de Tultitlán, en el área de atención y seguimiento de carpetas. Ganaba un sueldo cercano a los 20,000 pesos mensuales, según reportes filtrados, y tenía acceso a información que no debería salir de esos escritorios. Operativos en curso, cateos programados, movimientos de autoridades y hasta el estatus de detenidos. Todo eso, según la investigación, fue filtrado al líder de la Choquiza, su pareja sentimental. Los fiscales que la interrogaron describieron un modus operandi simple pero letal. Ella tenía la llave. El Choco decidía qué puertas abrir. Con un mensaje de texto podía advertirle que la policía estaba cerca de su zona de operación. Con una copia digital podía entregarle los nombres de agentes asignados a vigilarlo. Con un vistazo rápido al sistema, sabía si algún miembro del grupo tenía órdenes de aprehensión o estaba bajo investigación. El daño era doble. Por un lado, se protegía a una organización criminal que se movía en extorsiones, secuestros y narcomenudeo en el Valle de México. Por el otro, se debilitaba la credibilidad de la misma fiscalía. La institución que debía perseguir a los delincuentes terminaba convertida en refugio de información para ellos. La imputación contra Juana Ivette va más allá de complicidad. Los cargos que se analizan incluyen delincuencia organizada, filtración de información reservada y abuso de funciones públicas. De comprobarse, no solo perdería su empleo, sino que enfrentaría penas de cárcel que van de los 10 a los 20 años. El caso prende las alarmas.
Si una funcionaria de nivel medio pudo pasar inadvertida durante meses o años, ¿qué tan profunda es la infiltración en las fiscalías estatales? El arresto de la novia de El Choco deja en evidencia una vulnerabilidad que ya no puede ocultarse. Los grupos criminales no siempre se infiltran a balazos, a veces lo hacen a través del amor y de los lazos personales. Tras la caída de Juana y Beth, las autoridades no tardaron en mover la lupa hacia su entorno. En San Mateo Cuautepec, colonia donde residía la pareja, se desplegaron cateos que revelaron un entramado de bienes y objetos que hablan más fuerte que cualquier testimonio. Los agentes encontraron vehículos con reporte de robo y otros con compartimientos ocultos, listos para mover dinero o armas sin llamar la atención. Dentro de una de las casas se aseguraron armas cortas, cartuchos de diversos calibres y documentos oficiales que ahora se analizan para determinar si fueron sustraídos directamente de la fiscalía o manipulados desde dentro. Pero lo más delicado fue el rastro patrimonial. 2 inmuebles bajo investigación y cuentas vinculadas con pagos inusuales. Todo esto sugiere que la relación entre Juana y Beth y El Choco no era solo personal, sino también financiera. Los peritos ya cruzan información con la UIF y el SAT para seguir la pista de movimientos bancarios que podrían confirmar un esquema de lavado de dinero a pequeña escala, diseñado para mantener viva a la choquiza. Las autoridades también confirmaron que varios de los teléfonos asegurados contienen mensajes que refuerzan la hipótesis. Ella filtraba información de las carpetas y avisaba a su pareja antes de cada operativo. En un caso específico se habría advertido sobre un cateo en Ecatepec, lo que permitió que integrantes de la célula escaparan apenas horas antes de que llegara la policía. Este bloque de hallazgos convierte la historia en algo más que un caso de pareja. Es la radiografía de cómo un funcionario corrupto dentro de una institución puede torcer el rumbo de la justicia, y lo asegurado en estos cateos no solo fortalece la acusación contra Juana y Beth, sino que también abre nuevas carpetas por uso indebido de recursos públicos, encubrimiento y protección del crimen organizado. Mientras tanto, los inmuebles permanecen bajo resguardo, y las armas y documentos fueron trasladados a la FGR para análisis balístico y pericial. Cada número de serie, cada sello oficial en un expediente, podría convertirse en la pieza que termine de hundirla. La noticia de la detención de Juana y Beth Ledesma reventó en redes sociales como un símbolo del colapso institucional. Los titulares que hablaban de la novia del Choco, funcionaria de la fiscalía, fueron suficientes para encender los comentarios en Facebook, X, antes Twitter y foros locales de Ecatepec. Los usuarios no se guardaron nada, por eso nunca agarran a nadie, los mismos fiscales los protegen, escribía un vecino en un grupo de WhatsApp comunitario. Otros ironizaban con la frase "justicia por amor", para ridiculizar la doble vida de la servidora pública que trabajaba en horario de oficina contra el crimen y en las noches lo protegía desde la intimidad. En X, el tema fue tendencia regional. Decenas de publicaciones criticaron no solo a Juana y Beth, sino a la Fiscalía del Estado de México, acusándola de ser un nido de filtraciones y favores. Algunos preguntaban cuántos más funcionarios estarán al servicio de grupos como la Choquiza. Otros reclamaban directamente al gobernador y al fiscal general. ¿Quién vigila a los vigilantes? La indignación no fue homogénea. Entre los comentarios también surgieron voces que veían en este arresto un punto de quiebre positivo. Para ellos, que se exhiba públicamente la corrupción interna es necesario, porque visibiliza el problema y obliga a las instituciones a depurarse. Si cayó ella, que caigan todos los que han jugado doble, escribió un periodista local en su columna digital. El traslado de El Choco al altiplano, por su parte, fue leído como el otro lado de la moneda. Mientras una pieza interna se desmoronaba, el líder máximo quedaba aislado en un penal donde pocos sobreviven al aislamiento. En redes, esa imagen fue comparada con un jaque mate simultáneo, el músculo de la banda neutralizado y su apoyo institucional expuesto al escarnio público. Lo cierto es que este caso se convirtió en un espejo incómodo. No se discute ya solo la captura de un líder criminal, sino la fragilidad de las instituciones que debían combatirlo. Y ese debate, amplificado en redes sociales, es quizá la señal más clara de que la corrupción duele más cuando viene desde dentro. Alejandro El Choco nunca imaginó que su nombre sonaría más allá de Ecatepec. Durante años se movió como un jefe de esquina, controlando extorsiones, narcomenudeo y secuestros express en colonias del oriente del Estado de México. Sus rivales lo pintaban como un delincuente violento, pero al mismo tiempo astuto para tejer alianzas locales que le permitieron sobrevivir en un territorio tan disputado como el Valle de México.
La Choquiza nació como una célula pequeña, casi barrial, pero su líder supo aprovechar dos armas, el miedo y la información. El miedo lo sembraba con ajustes de cuentas y amenazas que marcaron a comunidades enteras de Ecatepec y Nezahualcóyotl. La información llegaba desde dentro, gracias a los contactos que ahora conocemos. La misma Juana Ivette Ledesma, su pareja y cómplice, que le pasaba datos sensibles desde la fiscalía. Su captura en un centro comercial de Ecatepec fue el principio del fin de su mito local. Lo que parecía solo otro arresto en la zona pronto se convirtió en un asunto de interés nacional, porque detrás de ese líder no solo había sicarios y armas, sino una red de protección institucional. Con su traslado al penal del Altiplano, el Choco dejó de ser un jefe de barrio. Ahora es tratado como un criminal de alto impacto. Hoy, su nombre no está ligado únicamente a la violencia en Ecatepec, sino a una de las historias más preocupantes para la seguridad mexicana: la complicidad entre servidores públicos y el crimen organizado. Y ese es el elemento que convierte su caso en algo más grande que un simple arresto. Hablar de la Choquiza es hablar de un grupo que nació en las calles de Ecatepec, pero que pronto se convirtió en un nombre temido en toda la zona conurbada del Estado de México. Sus orígenes están en pequeños grupos de asalto y narcomenudeo. Pero bajo el mando del Choco, el proyecto creció con brutalidad y astucia. Los reportes de inteligencia describen a la Choquiza como una organización híbrida. No tiene el poder militar de un cártel grande, pero sí la capacidad de sembrar terror en colonias enteras. Sus armas eran las mismas que hoy vemos aseguradas en cateos: pistolas cortas, rifles de asalto, vehículos robados con placas falsas. Su otra arma, más peligrosa, era la red de informantes dentro de instituciones públicas, como lo confirma el caso de Juana Ivette. Las conexiones de la Choquiza no se limitaban a su barrio. Investigaciones han sugerido lazos con células más grandes del CJNG, al menos para el abasto de droga y armas. Aunque no operaban como socios formales, la Choquiza servía como mano de obra local, una especie de brazo tercerizado que aseguraba el control del narcomenudeo y la extorsión en mercados, tianguis y colonias populares. El grupo también diversificó su violencia. Hubo denuncias por secuestros express, cobro de piso a comerciantes y ataques contra rivales que se resistían. En ese terreno, la complicidad interna era vital. Con funcionarios pasándoles datos, la Choquiza siempre iba un paso adelante de la policía. Esa ventaja fue lo que los mantuvo vigentes hasta ahora. El arresto de la novia del Choco exhibe que la red era más profunda de lo que parecía. No se trataba solo de un grupo armado en las calles, sino de una estructura que sabía usar corrupción y lazos personales para blindarse. Y eso explica por qué, aunque nació como pandilla barrial, terminó en la lista de prioridades federales. La caída de Juana Ivette Ledesma y el encierro de El Choco en el Altiplano no son solo titulares de un caso criminal, son un espejo de lo que está roto en el sistema de justicia mexicano. Porque si un grupo como la Choquiza pudo operar con información privilegiada desde dentro de la fiscalía, ¿qué tan profundo llega la infiltración en otras instituciones del país? Este episodio deja en claro que la violencia no solo se libra en las calles, sino también en los escritorios donde deberían proteger a las víctimas. Cuando una servidora pública se convierte en aliada de un grupo criminal, la línea entre el Estado y el crimen se diluye peligrosamente. El resultado es un sistema que pierde credibilidad y una ciudadanía que siente que la justicia está secuestrada. La reclusión del Choco en el penal más vigilado de México manda un mensaje de fuerza, pero la detención de su novia manda otro aún más inquietante. Los criminales no actúan solos. Siempre hay alguien dentro que les abre la puerta. Ese hallazgo debería ser un punto de inflexión para la Fiscalía del Edomex y para las autoridades federales. Limpiar desde dentro antes de que la próxima Juana Ivette vuelva a entregar carpetas, rutas y planes a cambio de amor, dinero o poder. Y mientras tanto, en Ecatepec, la gente se hace la misma pregunta que resuena en las redes. ¿Esto fue un golpe real contra la Choquiza o apenas la punta de un iceberg mucho más grande?